Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, aquél lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Queridos amigos, hoy el Evangelio vamos a ver la narración de María y de José en la visita al templo. Jesús no se salta la historia y cumple con lo preceptivo de la ley de Israel. Jesús, que miraba los horizontes de la vida con los ojos de su Padre Celeste, crecía en edad, gracia y sabiduría, poco a poco, con esa lentitud que tiene lo cotidiano, pero con esa urgencia encendida que requiere el corazón humano. Jesús, desde niño, quería que el mundo ardiera de amor, pero sabía que tenía que esperar. A una edad muy temprana, le pedía al Padre cuándo tenía que entregar su vida por amor a nosotros, sus hermanos. La gracia del Padre le acompañaba. Según la tradición, al 8º día del nacimiento del primogénito, era el día de la circuncisión y era acogido en la comunidad. A partir de este momento, pertenecía al pueblo elegido de Israel. Junto a la circuncisión, Lucas menciona explícitamente la imposición del nombre de Jesús, es decir, Dios salva. La madre debe quedarse 33 días para purificarse después del parto. Ella debe ofrecer en sacrificio
o un cordero, o una paloma, o tórtolas, según las posibilidades económicas de cada uno. María ofreció el sacrificio de los pobres, 2 tórtolas. Cuando se dice que Jesús nació bajo la ley, tiene el mismo significado que las palabras de Jesús al Bautista: toda justicia debe ser cumplida. Mateo 3:15. María no tiene necesidad de ser purificada después del parto de Jesús, porque su nacimiento tenía el signo de la purificación del mundo, pero obedece a la ley. Jesús fue presentado en el templo a Dios. Presentar significa ofrecer a Dios, es decir, que le pertenece a Dios, a su Padre del cielo. Pero aquí aparecen en el templo 2 profetas ancianos, Simeón y Ana, que saludan al niño como representante de Israel. Simeón es presentado en el Evangelio de Lucas con 3 características. Primero, es justo. Segundo, es devoto o piadoso. Y tercero, espera la consolación de Israel. Simeón es un hombre mayor que vive la palabra de Dios y vive de la palabra de Dios. Vive la voluntad de Dios expresada en la Torá. Decir que es devoto, vuelvo a decir, es decir, que vive íntimamente a Dios, hombre de oración. Simeón es un hombre espiritual, sensible a la llamada de Dios, a su promesa. Por eso, a pesar de estar retirado por la edad, el Espíritu de Dios le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Por impulso de este Espíritu, fue al templo. Simón, al ver a Jesús en los brazos de su madre, lo tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y bendijo al niño. Mis ojos han visto a tu salvación, a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esas son palabras del Evangelio. Simeón anuncia a María una profecía de la cruz. Jesús será un signo de contradicción. A María le dice: a ti una espada atravesará tu corazón. Jesús, portador de la luz, la llevará a cabo en la oscuridad de la cruz. Simeón predice la pasión de Cristo y de María. Jesús se revela con el verdadero signo de Dios. La verdad de Dios se opone a la mentira del hombre. Dios es amor y la redención es la liberación de nuestro egoísmo. Pero la oposición a Jesús golpeará también el corazón de María. La cruz de la contradicción, que será su hijo, será una espada, repito, que atravesará su corazón. La fe nos dice que Cristo atrajo hacia Él todas nuestras culpas y sufrimiento. La Madre Dolorosa representa esta fe en lo más profundo. Es nuestro modelo y nuestro ejemplo. La profetisa Ana es el prototipo de una mujer también de gran devoción y piedad. El templo era prácticamente su casa. Podríamos transformar nuestras casas, nuestras familias, en lugares de oración. Ana vive junto a Dios y para Dios
en cuerpo y alma. Es ejemplo de oración continua y de amor continuo a Dios, a quien ama con verdadera locura. Era viuda, pero está llena del Espíritu de Dios. Su profecía es anuncio de que Jesús es la esperanza de Israel. La gracia de Dios era ese Jesús. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.